Buenas noches. Este es otro tema más que vamos a estudiar de la palabra de Dios. Los dos temas anteriores estudiamos acerca de la Santa Biblia, el origen de la Santa Biblia, y aprendimos que el autor es Dios. Aprendimos que Él inspiró a los santos profetas y a los apóstoles, quienes escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y también aprendimos que la palabra de Dios debe ser única si está dentro de la regla o el canon de la palabra de Dios, que significa que debe pasar por lo menos 4 puntos importantes. El primero, debió haber sido escrito por profetas o apóstoles inspirados por Dios. Punto número 2, que sus autores o escritores deberían pertenecer al pueblo de Dios. Punto número 3, que debería estar escrita en 3 idiomas: el original hebreo, arameo y griego. Y punto número 4, y muy importante, es que todos los libros de la Santa Palabra de Dios no se contradicen unos a otros, sino son un todo unido y se sustentan unos a otros. Por ejemplo, si un libro, el primer libro de Génesis, dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, el último libro o los demás libros deben confirmar que Dios es creador. En el tema número 2 vimos los versículos que hablan acerca de la palabra de Dios. Y vimos que el autor es Dios, que la palabra de Dios es eterna, que Dios inspiró a sus santos siervos y ellos hablaron movidos por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro cuyo autor es divino y es Dios, y que transforma vidas, el único libro que transforma vidas para bien, porque hay otros libros de otro autor que transforma vidas para destrucción. El llamado era: ¿qué libro deseas leer? ¿La Santa Palabra de Dios o el libro de otro autor que también tiene sus escritores? Ahora vamos a ver un tema importante que se titula ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién adoras? ¿Hay varios dioses? Y si hay varios dioses, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Habrá también un Dios falso o dioses falsos? ¿Quién es ese falso Dios que pretende ser adorado y engaña a los moradores de la tierra para que le rindan homenaje y adoración? ¿Quién tiene la osadía de hacerse pasar por Dios y la gran cantidad de gente del mundo lo adora? La Santa Palabra de Dios afortunadamente nos dice y nos da las características de Dios. Hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿será que estoy adorando al verdadero Dios? ¿O sin darme cuenta estoy adorando a un falso Dios? Por ahí hay muchas religiones, muchas iglesias que aseveran que adoran al Dios verdadero. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de Dios, del Dios verdadero. Y también el otro tema que vamos a ver posteriormente va a ser acerca del falso Dios. Pero hoy vamos a ver qué dice Dios en su palabra acerca de sí mismo. No soy una escolástica y no pretendo saberlo todo, pero la palabra de Dios dice que es no de interpretación privada, sino que todos lo podemos interpretar pidiendo el Espíritu Santo, y con humildad Él nos va a enseñar. Así que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios.
Vimos que la palabra de Dios tiene mensajes proféticos. Para cada momento de la historia del mundo tiene mensajes proféticos. Nosotros somos la última generación, la generación del fin del mundo. Lo quieras o no, has nacido en un tiempo muy importante, en un tiempo en que se va a decidir quién sigue al verdadero Dios o quién sigue al Dios falso. Por lo tanto, para nuestra generación, Dios ha dejado escrito 4 mensajes. 4 mensajes. El primer mensaje del primer ángel se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 7 y esta es la palabra de Dios y dice así: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 al 7. El segundo mensaje angélico dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. El otro mensaje para nuestro tiempo dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y hay otro mensaje que es del cuarto ángel que dice: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han blasfemado con ella, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Estos son los mensajes para nuestros tiempos. Que ningún pastor, ningún sacerdote de tu iglesia te engañe predicándote otro mensaje que no es para ti. Les voy a dar un ejemplo. Cuando en una ciudad, en algún lugar de alguna ciudad hay un incendio, ¿qué es el mensaje de las autoridades? Escapen, corran, salven su vida, hay fuego, y vienen los bomberos y apagan el incendio. ¿Qué pasaría si ellos no dan la alarma, no dan el mensaje y dicen, no, en lugar de decir, hay un incendio, escapen por su vida, ellos dicen, no, quédense, no hay un incendio? ¿Será un mensaje para ese momento? No. Eso es lo que está pasando en el mundo en la actualidad. El mensaje que deberían dar para esta generación está en Apocalipsis y en Daniel, y estos son los 4 mensajes para nuestro tiempo. El primer mensaje dice que debemos temer a Dios y darle gloria, porque Dios empezó a juzgar. ¿A quiénes? A juzgar al mundo, a nosotros. Y debemos mirar al Creador que hizo los cielos, la tierra, el mar, o sea, adorar al Dios verdadero. Por eso el título de este tema es: ¿a quién estás adorando? ¿Al Creador de los cielos y de la tierra o a otro? El mensaje segundo es que ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Más adelante lo vamos a ver. Es una ciudad, esa Babilonia, y que ha fornicado y ha dado su vino adulterado a todas las naciones. No hay nación que no haya tomado el vino de Babilonia. Babilonia, y acá he puesto la figura de la Torre de Babel, porque la Torre de Babel, Babilonia viene de la Torre de Babel. Y el tercer ángel dice: no recibas la marca de la bestia.
porque en nuestros tiempos la bestia va a marcar a la gente en su frente o en su mano derecha. Esa es una profecía simbólica. Tenemos que aprender qué es la marca y cómo no recibir esa marca, que es el 666. Y el otro mensaje dice: sal de Babilonia, porque si no sales, Dios va a castigar Babilonia y también te va a castigar a ti. Así como en Sodoma y Gomorra, que Dios los castigó con fuego y azufre y sacó al patriarca Lot para que no reciba el castigo de Sodoma y Gomorra. Lo mismo en estos tiempos finales, Dios nos hace un llamado para salir de Babilonia para que no recibamos su castigo. Vamos a ver el primer mensaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Qué es ángel? ¿Será que un ángel va a pasar por en medio del cielo volando y todo el mundo lo va a ver y va a predicar a voz en cuello un mensaje? ¿Y qué mensaje es el Evangelio eterno? Vamos a ver quién es ese ángel. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. El Apocalipsis está escrito en símbolo, la simbología. Cuando habla de por ejemplo, cuando habla de estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí vemos que cuando habla de estrellas está hablando de los ángeles. Entonces, cuando un ángel pasa predicando por el cielo, dice, cuando pasa predicando por el cielo significa que su mensaje es universal, que todos lo ven, porque todos en cualquier parte del mundo, al mirar al cielo van a ver algo. Lo mismo, este ángel es una estrella, o sea, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cada iglesia tiene una estrella y esa estrella es un ángel. Vamos a ver entonces qué son ángeles y qué son estrellas. Ya nos dimos cuenta que un ángel es una estrella. Ahora vamos a ver. En Daniel 12, 1 al 3 de la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay algún científico o alguna persona que descubre algo o sabe, tiene mucho conocimiento, le dicen es una luminaria. Que está alumbrando, que está enseñando. Y por eso el texto bíblico de Daniel 12, 1 al 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces nos damos cuenta que quienes enseñan la justicia a la multitud resplandecen como estrellas. Entonces, ya vimos en el versículo anterior que quien era un ángel era una estrella. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y vamos a ver qué significa estrella. Estrella en el capítulo 12 de Daniel dice que los que enseñan la justicia a la multitud son las estrellas, son como estrellas. Entonces, si tú estás enseñando la palabra de Dios a las personas, tú eres una estrella. ¿Por qué una estrella? Porque una estrella alumbra. Por ejemplo, tenemos en nuestro sistema solar la estrella Sol, que alumbra y nos da la luz que tanto lo necesitamos. Si se apaga el sol, entonces no podríamos ver, no podríamos trabajar, no podríamos cultivar la tierra, las plantas morirían y las personas también morirían sin luz del sol. Por eso es que las personas que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas a perpetua eternidad. Entendidos, acá hay una palabra que dice entendidos, viene del hebreo sakal, que significa instruidos. ¿Quién es una persona instruida o entendida? Es una persona que actúa con prudencia ante las circunstancias. O sea, no actúa sin pensarlo. Actúa con circunspección. Significa que una persona prudente es aquella que
tiene seriedad en sus acciones, es consecuente con sus actos. Y resplandecer viene del hebreo sahar, que significa amonestar, enseñar, brillar, alumbrar con la palabra de Dios. Entonces, el ángel que vuela dando el primer mensaje es un grupo de personas llamados estrellas que alumbran al mundo con la palabra de Dios, que te enseñan, que te ilustran. ¿No te gustaría ser parte de ese gran ángel que vuela, enseñándole al mundo de la última generación que es tiempo de volvernos a adorar a Dios, creador de los cielos y de la tierra? En Apocalipsis 2, 8 al 11 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, ese ángel es las personas o la persona que predica la palabra de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, Cristo. Cristo le dice lo siguiente, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es un mensaje que le está diciendo a la iglesia en Esmirna. En la época de los apóstoles, la iglesia cristiana, en el primer siglo, le escribe Jesucristo a través de su siervo Juan, en el libro del Apocalipsis le escribe a la iglesia de Esmirna. ¿Y a quién le escribe? Al ángel, o sea, a los que dirigían la iglesia, a los mensajeros, a los predicadores, y les decía, yo conozco tus obras, tus acciones, tus prácticas, tu tribulación, tu pobreza. En ese tiempo la gente, los primeros cristianos, eran perseguidos y no tenían posesiones, pero le dice, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa gente que decía, nosotros somos judíos, somos el pueblo elegido por Dios, pero incluso a Cristo lo crucificaron y lo perseguían a sus discípulos. ¿Por qué? Ya dijimos la vez pasada, porque no quisieron leer la palabra de Dios, y si lo leyeron, no se humillaban y pedían al Espíritu Santo que les enseñe. Y en Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si tú te pones de parte de la palabra de Dios, si tú predicas, y si tú eres una persona sencilla, irreprensible, hijo de Dios, y tratas de seguir a Dios por donde quiera que Él va, lo imitas a Dios, entonces tú eres como una luminaria en el mundo. Dice, resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces ese ángel que predica el evangelio y dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ese ángel eres tú si vas a predicar la palabra de Dios. Acá vemos también a la estrella, una de las estrellas o luminarias que Dios usó, a Pablo, apóstol de Cristo, que enseñaba a la multitud. En estos tiempos finales también Dios está llamando a los Pablos modernos para predicar el último mensaje antes que este mundo se termine. Entonces, volvemos al versículo 6 de Apocalipsis 14, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio viene del griego eugelion, que significa buenas noticias. Cuando escuchas voy a predicar el evangelio, tú estás diciendo voy a dar las buenas noticias. Si alguien dice vamos a escuchar el evangelio, son las buenas noticias.
para predicarlo. O sea, nosotros debemos llevar las buenas noticias a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No te gustaría usar el internet, ahora que la tecnología ha avanzado bastante? ¿No te gustaría llevar el mensaje de los 3 ángeles? ¿No te gustaría ser una estrella, una luminaria, una luz que alumbra al mundo con la palabra de Dios? ¿Y cuál es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es: temed a Dios. Es hora de temer a Dios. En lugar de estar temiendo a un político, a un presidente, temer a tu esposo, temer a tu esposa, o todo el mundo teme a alguien. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros, a la última generación, a temer a Dios y a darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y por qué debemos temer a Dios? Debemos temer a Dios porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo. ¿A quién adoras? ¿Quién es tu Dios? Deberíamos nosotros ponernos un poquito más a pensar y decir: Señor, ¿a quién le estoy dando el primer lugar en mi vida? ¿Será que es al Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿Será que le estoy dando el primer lugar al que me hizo? El ser humano generalmente tiene muchos dioses, adora a muchos dioses. ¿A quién le estás dando el primer lugar? ¿Quién es tu Dios? Tal vez tu Dios es un artista de telenovela, tal vez tu Dios es un jugador de fútbol, tal vez tu Dios es tu esposo, tu esposa, tu hijo. ¿A quién le estás dando el primer lugar? Ese es tu Dios. Y cuidadito, porque hay un juicio y Dios va a juzgar a las personas que no lo adoran. El primer mandamiento de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento de Dios no dice: ama la televisión, ama la serie, ama la película, ama al actor, a la actriz. No, el primer mandamiento dice: ama a Dios. Hay otras personas que se aman a sí mismos. Son bien egoístas y quieren todo conseguirlo para ellos mismos. Significa que ellos mismos son su Dios. ¿Será que tú estás adorándote a ti mismo? ¿O estás adorando una estatua o una imagen que no ve, no camina, no oye? Cuidado. ¿Qué decía el mensaje? El ángel dice que lo proclama a gran voz, ¿no? A todo el mundo. Es un mensaje bien potente. ¿Y qué dice? Temed a Dios. Aquí está la clave. Temed a Dios. El ser humano generalmente ha perdido el temor a Dios. Ya no lo teme. Hay gente muy mal hablada que habla mal del nombre de Dios. Hay gente atea que dice que no cree en Dios. Son personas que algún día van a dar la cuenta a Dios. Temed a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién adoras? Vamos a dilucidar este tema en los siguientes minutos. Para empezar, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim es la palabra hebrea que significa Dios en el primer versículo de la Biblia. ¿Y sabían que Elohim es un plural de Eloa, usado específicamente en plural con el artículo del Dios Supremo? O sea, Elohim significa plural. En otras palabras, Dios no es uno solo, Dios es plural. ¿Qué significa esto? Significa que hay más de un Dios. Así que cuidadito, la misma palabra de Dios dice que hay más de un Dios. Puede ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Más adelante, la misma palabra de Dios lo va a dilucidar. Pero por ahora,
Esto es plural. Podría decir, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Suena un poquito diferente, es como decir, puede ser que ahora somos politeístas. No, porque esta palabra es el nombre de un solo Dios, pero en plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá hay otro punto interesante. Una de las características del Dios a quien debemos adorar es al Dios creador. No hay otro Dios creador, no lo hay. El único Dios es Elohim, el creador. ¿A quién estás adorando? Pregúntate. Es momento de poner en serio la vida. A veces uno está adorando en el Facebook. Eso también me ha pasado, yo no soy una santa, pero cada día debemos morir al yo y empezar a dejar de mirarnos a nosotros mismos, a dejar de mirar a los problemas, a los vecinos. Hay gente que vive por el qué dirán, vive endeudada, comprando casas o comprando automóviles, mostrando lo que hacen, ¿no? En las redes sociales, haciendo Dios de ellos mismos. Cuidadito, porque la palabra de Dios dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es momento de empezar a adorar a Dios y no adorarse uno mismo. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Elohim, o sea, dijeron los dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acá está hablando Dios, o sea, Dios en plural, ¿no? Están hablando los dioses y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra viene del hebreo anachnu, que significa nosotros, nuestros, y es el plural del pronombre. No es que Dios es una sola persona y se está hablando a sí misma, sino está hablando con otra persona que ellos son Dios. Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Pero antes dice, hagamos al hombre. Acá me estaba olvidando de un punto importante. Dios, que dice que hagamos al hombre, significa que este es el Dios que nos ha creado. Somos creados a su imagen y a su semejanza. Ahí está. ¿A quién adoras? ¿Al Dios creador o al Dios que no ha creado? Porque ahora en este mundo hay dos dioses. Uno es el falso Dios y otro es el verdadero Dios. Y en el Génesis capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué significa? Que fueron acabados los cielos, o sea, Dios creó el universo y la tierra también y todo lo que hay en ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, o sea, lo hizo al mundo en 6 días y el séptimo día reposó. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más adelante vamos a ver qué día es este día séptimo y por qué Dios lo bendijo y por qué reposó en ese día y por qué Dios lo santificó. ¿Será que esta es la clave para que nosotros recibamos bendición? Y hay otro asunto muy importante en estos versos que dice en el día séptimo. Día viene de la palabra hebrea yom, que significa un día literal. Aquí está muy claro que Dios creó
los cielos y la tierra en 6 días, literales. Porque por ahí hay unas religiones que dicen que Dios lo creó en 1000 años, que un día es como 1000 años. Y que si dice Dios creó el primer día dijo, sea la luz. Y pasaron 1000 años y recién hubo la luz. Cuidado, esa es una teoría evolucionista. Eso le quita a Dios el poder creador que dijo y fue hecho, que mandó y existió. Perdón. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí está el nombre de Dios. Primero sabíamos que Dios era más de uno, Elohim, dioses. Ahora nos da el nombre, el día que Jehová. Jehová es una palabra en español que las personas que lo tradujeron le agregaron las vocales. Viene de las letras YHWH. Ese es un tetragramatón que en el antiguo hebreo no tenía vocales. Y cuando Dios le dijo su nombre a los profetas hace mucho tiempo atrás, los profetas por reverencia y porque no querían transgredir el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, entonces ellos no pronunciaban el nombre real de Dios y en su lugar ellos decían el Señor, que en hebreo significa Adonai, pero no lo pronunciaban. Ellos sabían cómo se pronuncia, pero preferían no decir el nombre de Dios en vano. Entonces, con el tiempo, estas palabras dejó de conocerse su pronunciación. Y por eso es que cuando más adelante lo quieren traducir, no encontraban la verdadera pronunciación, solamente la escritura. Y por ahí muchos, cuando ya más adelante le pusieron vocales al idioma hebreo, entonces mucha gente sugirió que deberían ponerle, los estudiosos dijeron, hay que ponerle vocales y salió españolizado Jehová. Pero más adelante otros estudiosos han dicho que no sería Jehová correctamente, sino su nombre sería Yahvé. Entonces acá se ve que Dios tiene un nombre. Estas letras YHWH, que es el nombre de Dios, significa ser, existencia, el que hace existir, el creador Jehová, el que existe por sí mismo, el que no fue creado. Es el nombre propio con que se hizo conocer a los antiguos profetas. Entonces debemos adorar al Dios que tiene existencia propia, que es eterno y que también puede crear, porque Él es el único que puede crear, no hay otro que pueda crear. Génesis 2, 7 y 9. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Qué bonito Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y acá Dios, yo imagino que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su nombre es JHWH. Formaron al hombre del polvo de la tierra, como a un muñeco de arcilla, y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No te emociona saber que no eres producto de la casualidad,
que eres producto de las manos creadoras llenas de amor de un Dios creador que tiene existencia propia, que puede crear? ¿A qué Dios estás adorando? ¿Al creador o a otro Dios? Y miren qué pasó con la creación de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios crea al hombre, Adán y Eva, y les da un mandamiento y les dice: de todos los árboles puedes comer, pero hay un árbol en el medio del jardín que no puedes comer. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si llegas a comer de ese árbol, ese día vas a morir. O sea, acá vemos otra característica de Dios, es que es un Dios de leyes. No es un Dios de libertinaje o desobediencia. ¿Se dan cuenta? Primero es un Dios creador, lleno de amor, que lo crea al hombre, le provee de su alimento, de su casa, un jardín hermosísimo. Y le dice, le da una ley, le dice: no comas de ese árbol porque ese árbol te va a hacer conocer el mal. Yo solamente quiero que conozcas el bien, pero si tú empiezas a conocer el mal, entonces te va a ir muy mal y vas a morir. Sigamos. En Génesis 3, 1 al 4 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondiendo a la serpiente le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está el otro Dios. Está muy entendible. Dios, el creador del hombre, del universo, dice: no comas del árbol del conocimiento del mal. La serpiente, o sea, el diablo se mete en la serpiente que Dios había creado, en uno de los animalitos, lo usa como un medio y le dice a la mujer: Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Una mentira, porque Dios había dicho: come de todos los árboles, pero no de uno. Y le dice: no. Y la respuesta de Eva es: Dios ha dicho que sí podemos comer de todos los árboles, pero menos del árbol que está en el medio. Que no lo miremos ni lo toquemos para que no moramos. Y la serpiente le dice: no moriréis. Esa es la gran mentira del diablo. Siempre, siempre el diablo trata de contradecir a Dios porque lo odia, porque quiso su puesto. Él quería ser como Dios. Entonces, ¿qué manera de lastimar a Dios, de vengarse de Dios, es hacer caer a sus criaturas? Si Dios dice: no cometerás adulterio, el enemigo dice: hazlo. Si Dios dice: no matarás, el enemigo dice: véngate. Tienes derecho, mata. Si Dios dice: no robarás, el enemigo dice: roba. Tú necesitas. Si ellos tienen su trabajo, tienen dinero, pero tú eres pobre y no te vas a morir de hambre, róbales. Ya ven cuán malo es el enemigo. Todo lo que Dios dice, Él lo contradice. ¿A qué Dios estás adorando? Al Dios de la obediencia, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que tiene leyes, o al Dios que desobedece. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué triste el ser humano.
las mujeres. El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Que Dios no les había hecho inteligentes para que ella quiera ser más inteligente que Dios. Muchas personas así son. Dios ha puesto todo el conocimiento en su palabra, pero prefieren buscar conocimiento en fuentes rotas, en cisternas rotas, en maestros que ni siquiera se pueden dominar a sí mismos, maestros egoístas. Y dice la triste historia que ella comió, entonces sus ojos se abrieron y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué acá dice que estaban desnudos? Porque cuando Dios los creó los cubría un manto de inocencia, así como a los ángeles un manto de luz. Pero una vez que ellos comieron del fruto prohibido, ese manto desapareció y ellos mismos trataron de cubrir su vergüenza, su desnudez. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares y se escondieron porque se vieron desnudos. Por eso actualmente el hombre, después del pecado, se para escondiendo de Dios. Dios siempre te está llamando. A mí me ha pasado, escondiéndome de Dios, haciendo excusas en el estudio. Señor, estoy ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy cansado y nunca le damos tiempo a Dios. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Pero vamos a ver lo que Dios hace. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Después del pecado ellos se esconden, pero antes no se escondían. Venía Dios, los visitaba, conversaban. Pero ahora, al verse desnudos, se tapan sus cuerpos con hojas de higuera, y entonces se esconden de la presencia de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, después los llama y ellos se acusan mutuamente. Pero yo he puesto este versículo que es muy importante cuando ellos le cuentan que la serpiente les hizo comer del árbol. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, que es Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en este versículo, el 15, está la promesa de la venida de Cristo. ¿Por qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la iglesia. La mujer es un símbolo de iglesia. Sus descendientes iban a estar enemistados. Acá este símbolo de mujer es para la iglesia futura. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta palabra simiente significa semilla o descendiente. O sea, la mujer iba a tener un descendiente, un hijo, que iba a pelear con un hijo de la serpiente. Por eso dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre un hijo de la mujer y un hijo o un descendiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, un hijo de la mujer iba a dar una herida en la cabeza a la serpiente. Y un hijo y el enemigo le iba a herir el talón. ¿Cómo se entiende este versículo? Es que cuando vino Cristo, que era un descendiente de la mujer, Él le dio un golpe mortal a la serpiente, al diablo, y Satanás le hirió la cabeza, lo venció en la cruz del Calvario. Y Él, ¿qué hizo? Le clavó sus taloncitos en la cruz. Por eso dice, tú le herirás en el calcañar. Lo clavó en la cruz del Calvario con sus descendientes. Ahí está la promesa de un Salvador.
Por eso dice acá, yo he puesto en el título Dios justo y misericordioso. No le gusta el pecado, la desobediencia, pero le promete un salvador, un descendiente de la mujer, y va a darle el golpe mortal a la serpiente, que es el diablo, y destruirlo. Y el enemigo iba a clavarlo a Cristo en la cruz del Calvario. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Generalmente lo leemos este versículo y no nos damos cuenta del mensaje de un Dios lleno de amor. Recuerdan que le había dicho el día que tú comas del árbol del conocimiento del mal y vas a morir. ¿Y por qué dicen que no murió? Alguien tenía que morir. ¿Y saben quién murió ese día? Murió un corderito. No se sabe si uno o dos, uno para cada uno. Pero ese día Dios bajó en la persona de Cristo en una forma humana, imagino yo, y les dijo, no te preocupes, Adán y Eva, van a ser un hijo que él sí lo va a vencer al enemigo, a Satanás. Ustedes no pudieron vencerlo, les ganó y están arrepentidos, pero no se preocupen, van a tener ustedes un descendiente y ese descendiente lo va a vencer. Y como simbolismo, ustedes, para que no mueran ahorita físicamente, vamos a matar un cordero y vamos a tomar su piel y vamos a hacer sus vestidos y los vamos a cubrir. Por eso acá el versículo dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque tomó las pieles de los corderitos y los vistió. Y el corderito murió en reemplazo de Adán y Eva. Este corderito simbolizaba que algún día Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a morir en nuestro lugar, tomar la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es Dios justo y misericordioso, justo porque alguien tuvo que morir. La desobediencia siempre trae consecuencias. Si se quebranta la ley, la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién murió en nuestro lugar? Fue Cristo. En ese momento, en la caída de Adán y Eva, murió un corderito. Y después de los años pasaron y todos los descendientes de Adán y Eva deberían matar un corderito que simbolizaba la muerte de Cristo para redención de pecados. Y la gente iba y mataba su corderito, que simbolizaba que creían que Cristo los iba a perdonar, los iba a redimir. Hasta que 4000 años después nació Cristo. Vivió como un cordero inmaculado, sin culpa, sin pecado. ¿Y qué merecía él? Merecía vivir. Y el hombre que merecía morir. Pero ese día en la cruz del Calvario hubo un intercambio. Dios, hecho hombre, le dio la vida que merecía a Adán y Eva y tomó la muerte que merecía el hombre y sus descendientes, y él lo murió. Por eso no tengas miedo. El juicio de Dios ha llegado, pero si tú crees en Cristo Jesús, tú no vas a morir por la eternidad. No, cuando digo morir, no me refiero a esa muerte que todos vamos a morir o que tal vez no muramos si viene Cristo pronto. Es esa muerte que será al final cuando Él venga. Porque la muerte que ahora está muriendo la gente es solamente un sueño, porque cuando venga Cristo todo el mundo va a resucitar para dar cuenta de sus actos. Los que creyeron en Cristo recibirán vida eterna. Creyeron en Cristo, se arrepintieron y enmendaron su vida. Lo obedecieron. Pero los que no creyeron en Cristo y no lo obedecieron, a muerte eterna. Dios inmutable.
Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Los hijos de Adán y Eva. Ya les dije en la anterior diapositiva les comenté que Dios les dio instrucciones cómo ellos deberían adorar a Dios. De ahí en adelante deberían, cada vez que cometían un pecado, traer un corderito y matarlo y ofrecerlo en holocausto ante Dios, que simbolizaba que Cristo iba a morir por ellos. Y eso deberían enseñarle a sus hijos y a sus hijos y a sus nietos, y así en las sucesivas generaciones hasta cuando venga Cristo. Pero cuando ellos le enseñaron a sus dos hijos, a Caín y a Abel, Abel obedeció. Abel trajo, dice, una ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios lo aceptó. La ofrenda que Dios requería era que traiga un cordero. Dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y Dios lo aceptó, lo miró con agrado. Pero Caín, ¿qué trajo? Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Si Dios había dicho, trae un corderito, porque ese cordero simboliza la muerte de Cristo, y que tú crees en que Cristo va a redimirte, va a liberarte, va a ser tu sustituto, no vas a morir porque crees en Cristo. Pero este Caín, en lugar de obedecer lo que Dios mandaba, él dijo: yo voy a adorar a Dios y le voy a ofrecer lo que yo quiero, no lo que él pide. ¿No será que mucha gente en el mundo es como Caín? Dicen que adoran a Dios, pero lo adoran a Dios de acuerdo a lo que ellos quieren, no a lo que Dios desea. Dios dice que miró con desagrado a Caín, y Caín se puso muy emotivo. Dice que su semblante se demudó. Para decir que su semblante se decayó es porque fue muy evidente. Y Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? Se enojó demasiado Caín. En lugar de arrepentirse y decir: Señor, perdóname. Tus requerimientos era que yo traiga un cordero que simboliza a Cristo, pero yo he traído no sé si lo hacía de tacaño o de tonto. Porque el ser humano a veces es muy bobo, muy tonto, ¿no? Quiere agradar a Dios con sus propios recursos. Y este Caín, en lugar de obedecer a Dios trayendo el corderito que Dios había ordenado, él trae sus propios frutos y encima se molesta. Como esta generación, la última, les dices: a Dios quiere que te arrepientas o algo, les aconsejas y se molestan, se resienten. Y por eso Dios le dice: ¿por qué te has ensañado, te has enojado, y por qué se ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. Está diciendo, si obedeces, Dios te ayuda, ¿no? Pero si desobedeces, el pecado te va a llevar a malas consecuencias, y eso es lo que pasó. Miren, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Qué triste. En lugar de arrepentirse Caín y decir: Señor, perdóname, tú pedías una ovejita que simbolizaba la muerte de Cristo por mis pecados, y yo traje frutos que no tienen nada que ver con la orden de Dios, con la ley de Dios. Pero en lugar de arrepentirse, este hombre agarra, lo invita a su hermano al campo y lo mata. Y Dios le dice: Jehová, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Ahí Dios maldijo la tierra por segunda vez. Qué triste es adorar a Dios de acuerdo al capricho de una persona y no a lo que Dios pide. Ten cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si Dios dice que lo adoremos de una forma, debemos adorarlo de la forma que Dios pide, no de la forma que uno inventa o las tradiciones. Mucha gente adora de acuerdo a la tradición. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos adorar? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después de la muerte de Abel, prácticamente se quedaron como... Habrá sido un trauma tan terrible para Adán de tener un mundo perfecto donde nadie moría, donde los animales eran sus súbditos y el campo estaba tan hermoso y no ni una hoja de árbol se caía, no había pecado, los animales no atentaban contra ellos mismos ni contra él. De pronto cae en pecado, tiene sus dos hijos, todo estaba bien bonito y de pronto uno de ellos lo mata al otro. No debería haber sido traumático. Pero más adelante Dios, que siempre es un Dios de misericordia, le da el privilegio de tener un hijo que se llama Set. Y ella le pone su nombre Set porque dice que Dios le había sustituido. Y ese hijo era bien parecido a Adán. Y dice que a este hijo le nació un otro hijo y llamó su nombre Nos. Ya eran bastantes, ¿no? Por lo menos ya había 4 personas o más que adoraban a Dios. Los demás, los hijos de Caín, estaban apartados, estaban rebelados, que querían adorar a Dios, pero a su manera. Y cuando recién nace el nieto de Adán, recién los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, a clamar, a llamar a Dios, ¿no? Como que se habían apartado, se habían resentido o tenían miedo, no se sabe. Lo único es que acá la palabra de Dios dice que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Hay que comenzar a invocar el nombre de Dios. Dios justo. Génesis 6, 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Recuerdan? En la anterior diapositiva decía que cuando ya nació el nieto, porque la Biblia habla cuando siempre en la Biblia, cuando solamente lo ponen el nombre de los varones, porque el hombre fue creado primero y él lleva el apellido, pero habían tenido más hijos y habían tenido también más hijas. Por lo tanto, solamente en la Biblia ponen el nombre de los más principales o los más relevantes, los más importantes. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya eran los hijos de Dios. Pero en la siguiente palabra de Dios dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse y les nacieron hijas, el mundo empezó a poblarse. Que viendo los hijos de Dios eran los que invocaban el nombre de Dios y querían obedecerle, los que llevaban su corderito que simbolizaba a Cristo y lo sacrificaban. Y ellos dice que vieron a las hijas de los hombres. Cuando se refiere a las hijas de los hombres, era del grupo de Caín que no quería saber nada de Dios. De los hijos y descendientes de Caín. Ellos no querían saber nada de Dios. Y si decían que adoraban a Dios, pues lo adoraban a su manera, ¿no? Como él que llevó los frutos de su tierra, que Dios nunca le pidió eso. Y viendo que eran hermosas, ¿por qué dice acá la palabra de Dios hermosas? Porque estas mujeres, ¿será que las hijas de Dios no eran hermosas? Pero claro que toda hija de hombre es hermosa.
Lo que pasa es que las hijas de los hombres se maquillaban, se arreglaban, se danzaban, eran seductoras, pero las hijas de Dios, en lugar de estar maquillándose, siguiendo la moda del mundo para agradar a los hombres, ellas se ponían pues a obedecer a Dios, sabían que esta tierra estaba contaminada por el pecado y lo único que añoraban era que ojalá que pronto terminara el pecado, que viniera Cristo y así ellos se regresaran a su hogar restaurado, porque Dios así lo había prometido a todo aquel que cree en Cristo, le iba a regresar al Edén, ¿no? Al Edén que fue creado sin pecado. Entonces estas hijas de Dios no tenían tiempo de arreglarse, tal vez maquillarse, pintarse los ojos, solo Dios sabe, usar joyas o ropa demasiado provocativa. Total es que las seductoras, las hijas de los hombres, las descendientes de Caín y de los otros hijos de Adán que se separaron porque no querían saber nada de Dios, estaban resentidos. Esta gente razonaba y decía, ¿por qué Dios nos votó, lo votó a nuestros padres por el simple hecho de comer de un frutito? ¿Por qué no le perdonó? Dios es injusto, decían, pero no, la ley de Dios es justa. Significaba que si Dios les perdonaba, entonces todo el mundo hubiera querido hacer lo que quiera, ¿no? Pero Dios mismo vino a morir por su pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Él mismo tomó el lugar del hombre. Esa es la misericordia de Dios. Entonces dice que al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran pues seductoras, se arreglaban, andaban a la moda, entonces dice que se casaron, tomaron mujeres entre todas, y entonces ahí empezó la apostasía. Porque depende de la mujer o del esposo con quien te casas para que te aparte de Dios o te aleje, te acerque a Dios o te aparte de Dios. Y entonces ahí es lo que dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Les da 120 años para que se arrepientan, y si no, los iba a castigar. Dios nunca te va a castigar si no te da una oportunidad. Siempre Dios es el Dios de las oportunidades. Por eso este es el momento de arrepentirnos antes que los juicios de Dios caigan. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el hebreo esta palabra, no lo puse aquí, pero siempre dice que eso se refería, que había gigantes, pero no solo de estatura, sino gigantes en hacer la maldad. A eso se refiere. Y que después que se juntaron o se casaron los que obedecían a Dios con las hijas de los hombres, con las seductoras, y tuvieron hijos, estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, valientes para la maldad, guerreros, peleones, que lo llevaron al mundo desde entonces a un caos total. Y más adelante dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Lo llevaron a un caos, a una anarquía. No había paz, había mucha violencia, y todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Por eso es muy importante con quién te casas, joven que todavía no te has casado, señorita, muy importante. No mires al parecer, a la hermosura de la gente, mira más bien el corazón, si ama a Dios, para que tomes la decisión de casarte. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Perdón. Tanta maldad habrán hecho que el corazón de Dios le dolió, que se arrepienta Dios de haber creado al hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si no hubiera sido por un justo Noé, no existiéramos.
Satanás eso es lo que quiere. Él no quiere que nos salve Dios, que nos redima, que nos regrese a nuestro paraíso perdido que le pertenecía a Adán y Eva, sino Él quiere vernos destruidos. ¿Para qué? Para que le diga, mira Dios, lo que has creado no sirve para nada. Porque sabe Él que mientras más nosotros nos rebelamos, más dolor le causamos a Dios. Pero hay siempre en la historia del mundo, de la historia del planeta, va a haber un grupo de fieles, como es en ese tiempo de la época del diluvio, fue Noé y sus 3 hijos, y las esposas de sus hijos y su esposa. En total fueron 8 personas de todo el mundo. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. No está pasando actualmente en estos momentos. Ya en la mayoría de ciudades, las capitales, sales y te da miedo sacar tu celular o irte bien vestido porque te pueden asaltar, te pueden robar y muchas cosas más. Ahora la criminalidad está tan alta y se está pareciendo a los tiempos de Noé. Por eso Cristo dijo, antes de la segunda venida de Cristo será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra o como en los tiempos de Noé, donde todo era violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. ¿No te parece que estamos viviendo casi tiempos similares? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cala te harás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios les mandó. ¿Se imaginan? Aquí es una gran enseñanza para todos los que quieren obedecer a Dios. Dios le dice a Noé, haz un arca para que te salves tú y muchos animalitos y tu familia, porque voy a destruir el planeta y voy a destruir todos los animales y todas las plantas y las personas. Y Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Pero mucha gente ahora dice que ama a Dios, dice que le obedece, pero no quiere hacer lo que Dios ordena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso se llama presunción. Por ejemplo, hay señoritas que dicen que creen en Dios y se van a caminar por lugares que no conviene y después les pasa muchas cosas malas o salen y se juntan con malas personas. Con esto no digo que uno debe de salir, pero debe obedecer a Dios, y los representantes de Dios en la tierra son los padres. Si el padre dice no salgas con tal joven o no hagas esto o lo otro, ¿por qué? Porque te va a ir mal. No uses drogas, no te juntes con personas que fuman o que toman, porque te vas a hacer un vicioso, un drogadicto o un adicto a cualquier droga y al final vas a destrozar tu vida. Y la persona no hace caso. Qué lindo sería que las personas hicieran caso a lo que dice la palabra de Dios. Génesis 7:5 dice, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, Señor, como tú me has hallado justo, pues tú me salvarás? Yo no voy a hacer esa arca es demasiado grande, la gente se va a reír, nunca ha llovido, porque en ese tiempo no llovía, estaba todavía la atmósfera estaba perfecta, no se había destrozado. Entonces, Señor, no voy a hacer eso. ¿Qué te parece si tú me salvas así nomás? No, Noé obedeció lo que le dijo Dios. Así debemos ser sus hijos obedientes. Dice que el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Un total de lluvia en gran cantidad como para que cubra el planeta. Y del diluvio, ya lo vamos a ver en otros capítulos más adelante, en arqueología, que la mayoría de culturas, la cultura incaica, la cultura
Es la cultura de China, la cultura de Centroamérica, una cultura de europea y otras culturas como la Sumeria tienen historias de un gran diluvio que pasó, que corroboran que Dios hizo un gran diluvio para destruir el planeta a causa de la maldad de los hombres. Le dio al hombre una segunda oportunidad porque el hombre, si Dios no destruía el planeta con un diluvio y a los hombres malos, ellos lo hubieran exterminado a la gente sin que viniera el Salvador. Y ahora ni siquiera nosotros pudiéramos existir. Pero Dios dijo, voy a darle una oportunidad a las personas que viven también en los últimos tiempos y voy a eliminar la parte corrompida y de nuevo para que ellos se reproduzcan y empiecen una nueva vida. Por eso que nosotros descendemos directamente del linaje de Noé. ¿Y por qué tanta maldad ahora? Porque algunos de ellos pues trajeron, ¿no? Uno de sus hijos, posiblemente Cam, miraba y le gustaba todas las maldades que hacían los antediluvianos y entonces él les enseñó a sus hijos, a sus nietos, porque de otra manera no se podría. Pero también como sabemos que el corazón humano es bien perverso, tú te apartas de Dios y puedes cometer las peores atrocidades que te hayas imaginado. Por eso es cuán importante es acercarse y aferrarse a Dios humildemente y clamarle, Señor, ayúdame, soy humano, ayúdame por favor. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios les salva después de un año, y todos los animalitos y Noé y sus hijos salen y empiezan a poblar la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios promete, porque Dios es lleno de amor. ¿Se imaginan cómo su corazón habrá llorado, habrá derramado lágrimas al ver cómo moría esa gente? Que a pesar de ver la evidencia, ellos estaban frescos porque Noé vivió 935 años, lo suficiente para contarles a muchas generaciones cómo había sido creado perfecto, no había pecado y de pronto su desobediencia acarreó todo. Pero ellos no quisieron entender. Entonces Dios les promete a Noé y a sus hijos un arco iris. Y les dice, cada vez que llueva voy a poner mi arco, que significa que nunca más voy a destruir al mundo con un diluvio. Pero llegará el momento en que Dios va a venir a darle el pago a cada uno según sus obras, pero ya no va a ser con un diluvio, sino va a ser con fuego. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Ya ven? Acá la palabra de Dios dice multiplíquense, fructifiquen. No dice hagan abortos, mátalo a tus hijos, sino dice multiplíquense. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces los hombres empezaron a multiplicarse. Pero ellos, como siempre, rebelados, Dios les había dicho, ya no voy a hacer un diluvio. Más bien multiplíquense, fructifiquen, vayan por toda la tierra. Pero ellos trataron de establecerse en una llanura y hacer una torre, dice, y cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Yo les había ordenado, multiplíquense y váyanse y poblen toda la tierra, no se queden en un solo lugar. Pero ellos no querían ser esparcidos. Ya vamos a ver qué Dios hizo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces los descendientes de Noé, los rebelados, empezaron a desobedecer a Dios. Otra ley de Dios, Dios dijo, multiplíquense y vayan por toda la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a edificar una ciudad y una torre y cuya cúspide llegue al cielo, y nos vamos a hacer un nombre, y si fuéramos esparcidos, ya pues tenemos nuestra torre. Y a Dios no le gustó. Él dice que confundió el lenguaje, porque en ese tiempo todos hablaban un solo idioma. Qué lindo sería ahora que todos hablásemos un solo idioma, pero por la culpa de estos rebeldes, todos hablamos diferentes idiomas. Y generalmente es difícil comunicarse con personas que tienen otro idioma, pero ese es la retribución a la desobediencia. Y estas personas se confundieron, y de ahí se fueron a diferentes partes del mundo. Por eso en el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso es que vemos, esa torre es el Sigurat. Si ustedes ven el Sigurat de Sumeria, de Ur de los caldeos, incluso yo he visto en fotografías un Sigurat en México, en las culturas mayas, azteca, ellos tienen Sigurat. También en el Perú, en las culturas pre-incas, tienen Sigurats. Un Sigurat es una plataforma de base cuadrada o circular, generalmente es cuadrada, y con varios pisos, donde la gente antigua subía con los sacerdotes y hacían ofrendas en las cúspides del Sigurat o del edificio. Y esos Sigurat o edificios era simbólico para adorar a sus dioses, pero no al Dios verdadero, porque Dios había dicho no construya Sigurats. ¿Y qué sacrificaban en esos Sigurats? La gente sacrificaba víctimas. O sea, Dios había dicho que la paga del pecado es la muerte, que la persona que peca muere. Pero para que Dios le perdone y no muera, tenía que creer en Cristo y
y si creía en Cristo que algún día iba a redimirlo de su pecado, pero tenía que llevar un corderito. Eso se daba en tiempos pasados, antes que Cristo venga. Un corderito era sacrificado, entonces el corderito tomaba simbólicamente el lugar del pecador y moría. Pero esta gente, en lugar de matar corderitos y creer en el sacrificio de Cristo, ellos mataban sus propios hijos. Eso es inaudito, es cruel, porque ellos ofrecían a los dioses sus hijos pequeños, los quemaban en el fuego. Por eso es que en muchas culturas encuentran sacrificios humanos, porque ellos se confundieron. Dice que cuando se confundió el lenguaje, ellos se esparcieron con esa misma idea. Por eso se encuentra estas formas de sigurat en México, en Egipto. Las pirámides, por ejemplo, tenemos también en China y en las culturas prehispánicas o preincas de Sudamérica. Por eso el nombre del lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La pregunta que nos hacemos es, ¿confundió Dios a todos? ¿A todos los sobrevivientes del diluvio, a los descendientes de Noé? No. Lo confundió a los rebeldes, porque había todavía un grupo de los hijos de Noé, los semitas, las tribus semitas que conservaban el idioma de Noé, el idioma que ellos llevaron desde antes del diluvio, porque antes del diluvio la gente hablaba un solo idioma. Entonces toda esta gente que fue confundida su lengua y se esparció por todo el mundo, ellos empezaron a hablar lenguas diferentes y por eso es que tenemos diferentes idiomas en la actualidad, lenguas e idiomas, pero tenían las mismas costumbres y la misma forma de adoración que más adelante vamos a ver en quién es Babilonia y esto de la Torre de Babel. Porque Babel es el primer nombre para Babilonia. Y si ustedes recuerdan, el mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia para nuestros tiempos. Pero ustedes dicen, Babilonia ya no existe, está en ruinas. Entonces es que existe un sistema en el mundo que se parece a Babilonia, que hace siempre la adoración a Dios al revés de lo que Dios manda. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces acá hay otro texto de la Biblia del patriarca Abraham. El nombre de Dios acá es Adonai, el Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El llamado de Abraham. Abraham estaba viviendo en Harán, ellos habían salido de Ur. Dios lo había llamado, lo había visto justo, así como lo vio justo a Noé, y lo llamó. Era un descendiente de Noé, de su hijo Sem. Él le dijo, sal de Ur, porque en Ur estaba cerca Babilonia, lo de la Torre de Babel. La adoración era diferente a lo que Dios había pedido. Entonces él, ahí en el mapa vemos que sale de Ur, del sur de Mesopotamia, y camina a lo largo del río Éufrates. En ese tiempo la gente caminaba, usaba camellos o caballos o burros. También usaban carretas, claro. Llega a Harán hacia el norte. Harán queda en Siria y después baja a Canaán y se queda en Mamre.
Ese es el llamado que Dios le hace a Abraham, el Señor, el Adonai. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces acá vemos que Dios, después que llama a Abraham, recuerdan que había salido con su sobrino Lot. Lot y él se separaron. Lot se fue a vivir a Sodoma y Abraham se quedó en las montañas. Lot se fue a la llanura. ¿Por qué será generalmente en toda la historia del mundo los hijos de Dios siempre han vivido en las montañas y los hijos de los hombres o los desobedientes, los hijos prácticamente de Satanás han vivido en las llanuras, en las ciudades? Es duro y muchos hijos de Dios viven en las ciudades. Mira, Abraham vivía en Ur. ¿Y sabe qué era Ur de los caldeos? Era la mejor metrópoli de ese entonces. Era muy, pero muy sofisticada. Las ruinas arqueológicas lo dicen. Ur de los caldeos. Tenía un sistema de agua y desagüe. Era un centro comercial donde venían el comercio de Oriente y de Occidente. Era un centro de adoración, había fábricas, ahora lo han descubierto, donde había fábricas donde había como 15,000 trabajadores en cada fábrica. Tenía un sistema de gobierno muy democrático, por decirlo. Pero Dios le dice: sal de la ciudad y ve a Canaán. Canaán estaba en ese tiempo, es como decir, sal de Nueva York y ve a vivir a los montes de Texas. O sal de Lima, en Perú, y ve a vivir a la selva, donde no hay casi gente, o hay pequeñitos pueblos. Cualquiera diría, pero ese está loco, porque sus hijos, ¿dónde van a estudiar? Se va de la ciudad donde hay economía y comercio, y Abraham era un hombre riquísimo. Pero resulta que eran tantas sus posesiones que tenían al llegar a Canaán que los pastores de sus ganados se peleaban por encontrar el mejor pasto. Entonces Abraham le dice a Lot: sepárate, hermano, elige a dónde vas, a la izquierda o a la derecha. Y Lot, alzando sus ojos, dice, vio que la llanura del Jordán por el Mar Muerto era, dice, como antes que Dios lo destruya Sodoma y Gomorra, era como el huerto de Jehová, era hermosísimo. Entonces él eligió irse a vivir y puso sus campamentos cerca de Sodoma, hizo convenio con el rey de Sodoma y empezó a vivir. Pero empezaron a agarrar las costumbres de Sodoma. La gente de Sodoma era muy mala. Y en ese tiempo hubo una guerra. 4 reyes, entre ellos los de Sodoma, Gomorra, se pusieron a pelear con los orientales y con los amorreos. Total es que invadieron Sodoma, el rey de Sodoma y Gomorra perdieron la batalla y huyeron, y muchos se cayeron en los pozos de asfalto, de brea, de petróleo, y la mayoría fue tomado prisionero, y en los que fueron tomados prisioneros lo tomaron prisionero al sobrino de Lot. Y escapó una persona de la guerra y le avisó: a tu sobrino Lot lo llevaron cautivo, a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes. Y Abraham tenía 400 personas que habían nacido en su poder. Era un hombre bien bendecido por Dios, humilde, ayudaba a la gente quería vivir con él. Y dice que él tomó sus 400 hombres que vivían con él, que sabían pelear,
Y para esto él también tenía 3 socios amorreos que vivían cerca. Él vivía por sus tierras, cananeos, y se fueron a rescatar a Lot, su sobrino, y salvaron a todos los cautivos y derrotaron a los otros reyes enemigos. Y cuando regresaban, aquí empieza el versículo a narrar el capítulo 14, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y te dio Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces acá vemos que había, en los tiempos de Abraham, aún había tribus o pueblos que eran adoradores del Dios Altísimo. Acá hay un rey que se llama Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo, bendito sea Abraham. Y acá Dios es Él, en Él es la palabra hebrea de Dios, y Altísimo es Elión. Dios Altísimo es otro nombre de Dios. ¿Será que estás adorando al Dios Altísimo o al Dios Bajísimo, que es Satanás? Hay que tener mucho cuidado. Estamos adorando a Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, porque ese es su nombre. Era Abraham de edad de 99 años, recuerdan, de 75 años salió de Harán y llegó a Canaán. Y después, ¿cuántos años pasaron? 23 años. De 75, 85, 95. Era 24 años que habían pasado desde que Dios lo llamó. Y Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Él no tenía hijitos, hijos de su esposa Sara. Y él se sentía triste porque Dios le había dicho que él iba a tener descendientes y que de su descendiente iba a nacer el Mesías, o sea, Cristo. Y él cada día envejecía y decía, oh Señor, tú me has prometido que iba a tener hijos, pero mi esposa es estéril. Incluso él tuvo otra esposa, ¿no? Porque ella sí era una segunda esposa para que tenga el descendiente, pero Dios le había dicho, no, él no va a ser tu heredero, el hijo de la promesa, de dónde va a venir el Mesías, de quién va a venir el Mesías, si no va a ser de tu propia esposa. Entonces Dios le aparece, dice, cuando él ya está tal vez triste, preocupado, pero Abraham era un hombre de fe y tenía 99 años y le aparece Jehová. Qué privilegio que le aparezca Jehová. Este hombre era un hombre de fe, el padre de la fe. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí está otro nombre de Dios, Shaddai, Todopoderoso. Hay que adorar a Dios, Creador de los cielos y la tierra, Altísimo y Shaddai. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ese también es el llamado para nosotros, anda delante de mí, sé perfecto. Por ahí hay iglesias y hay pastores y hay sacerdotes que están predicando que nadie puede ser perfecto, que solamente Cristo es perfecto. No, porque acá la palabra de Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Con la ayuda de Dios, Abraham llegó a ser perfecto. Y Dios llama a sus hijos, a nosotros también, que seamos perfectos con su poder y su Espíritu Santo. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ya ven cómo era Dios con Abraham, hablaba directamente y Abraham lo obedecía y lo adoraba.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Qué bonito Abraham, veía extranjeros y los invitaba a su casa. En ese tiempo, claro que ahora hay mucho peligro, ¿no? Pero miren, ve 3 personas y se va, se postra y los recibe y les dice, si he hallado gracia en sus ojos, les ruego que no pasen de su siervo, que traiga ahora un poco de agua, perdón, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? No, Sara ya tenía 90. Y Dios le dice que el otro año que viene, de acuerdo al tiempo de la vida, que Sara va a tener un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de envejecer tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Qué bonita es la palabra de Dios. Si tú eres fiel a Dios, así como Abraham y Sara, las realidades de Dios se van a cumplir en tu vida. Tenlo por seguro. El segundo tema que vamos a tratar para la siguiente vez es ¿quién es tu Dios y a quién adoras? Parte 2. El tema número 2. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos has permitido aprender que debemos adorar solamente al Dios creador de los cielos y de la tierra, usted. Gracias, Señor, por crearnos, por hacernos a tu imagen y semejanza. Señor, ayúdanos a ser obedientes y humildes. Danos tu Santo Espíritu. No nos dejes, Señor, cuando tú vengas en este mundo cruel. Señor, ten piedad de nosotros, ayúdanos a aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo con sus promesas. Te pido que toques los corazones de las personas que van a ver este video o lo están viendo, para que, Señor, tú los cambies y los uses, que sean unos ángeles, unas estrellas en la predicación de tu evangelio, porque tú necesitas que gente como humanos como nosotros prediquemos tu evangelio, para que otros también se salven. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos para el próximo tema. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién adoras?